Hola a todos, encantado de saludaros. Nuestra intención hoy es presentaros dos productos, fundamentalmente el de comercio, porque veremos cómo han dado de tiempo y no queremos tampoco salirnos de lo que hemos en principio planeado, con lo cual vamos a dar prioridad a la presentación de comercio. La intención era pues también avanzaros conocimiento sobre el producto de hogar que hemos sacado el año pasado, que cohabita con otro producto que teníamos más anterior, pero en función del tiempo, pues veremos cómo andamos, que sabemos que es viernes y siempre se complica la jornada. El producto de multinivel de comercio es haremos una presentación estándar del producto y después, por lo que nos han trasladado, teníais especial interés sobre el tema de farmacias. El producto de multiriesgo de comercio es un producto modular, permite seleccionar garantías y en respecto a farmacias, pues tiene un condicionado especial en cuanto a la particularidad, fundamentalmente, pues como cualquier otro producto minorista, que es a lo que está destinado este tipo de productos, pues con la particularidad del tratamiento de las recetas, que siempre es una singularidad de estos establecimientos, pues básicamente pues la consideración que tienen, la inclusión dentro de la PB por falta de suministro, la transmisión de receta electrónica, que es como se dispensan ahora mismo, y también en cuanto a responsabilidad civil, pues todo lo que pueda competir a responsabilidad civil derivada de productos de fórmulas magistrales que no es muy estándar, pero bueno, muchas farmacias pues las siguen realizando para tratamientos, etcétera. Entonces, bueno, no deja de ser un producto que ellos elaboran, no que suministran de fabricación externa, sino que ellos fabrican, con lo cual debe tener una cobertura específica TRC. Por lo demás, el producto en cuanto a farmacia se asimila a cualquier otro producto minorista de lo que pues es un producto bastante completo, incorpora prácticamente todas las garantías, no está destinado a ningún tipo de establecimiento que no sea medio comercializador, es decir, que haya procesos industriales, procesos sí puede haberles en el sentido de la parte de hostelería, lo que sean restaurantes, todo esto, pero está destinado obviamente solamente a comercialización. El marco de garantías, lo comentará Fabiola, pues es amplio y en cuanto a sumas aseguradas, nosotros nos movemos en el producto de comercio en un máximo de 8 millones en cuanto al límite de lo que pueda suponer de riesgo global, incluido la PB, RC y daños, ¿no? Para otro tipo de establecimientos que fueran de sumas aseguradas superiores, tendríamos que ir a otro tipo de productos que ya no sería el estándar de multirriesgo de comercio al uso. Y el hogar, pues ya os digo, en función del tiempo que nos dé, la idea es presentaros nuestro nuevo hogar. Nosotros mantenemos ahora en el portfolio de productos dos hogares, modalidad 1 y modalidad de nuevo hogar, por decirlo así. El modalidad 1 es el que teníamos ya y que quizá conozcáis, pues es un producto más tradicional y más paquete, y en el sentido del nuevo producto, pues es un producto muchísimo más modular que permite más opciones e incorpora algunas modalidades de riesgo que no teníamos en el producto. También da la opción, no más que aumenta, permite opciones de sumas aseguradas superiores en garantías concretas, de RC, etcétera. Incorpora todos los pisos turísticos, las viviendas que puedan tener algo de ganado si están en zona rural, etcétera, ¿no? Digamos que es un producto que permite una prescripción pues más detallada para que el cliente nos diga lo que quiera. Pues la que se lo sabe todo es la técnico de multirriesgo particulares, que os ha presentado Antonio, es Fabiola. Pues avanzamos y como la idea es que sea lo más gráfico posible, vamos a hacer una presentación simple del producto y después vamos a intentar que veáis un poco la mecanización en nuestra herramienta, ¿no? Y bueno, pues nos preguntáis lo que queráis. Sin más. Yo voy a intentar estar toda la presentación, pero tengo una pequeña reunión ahora antes de las 11, o sea que no sé si me dará tiempo a estar toda la... Tal. Pero bueno, si no, pues cualquier cosa, pues a través de Antonio o directamente Pilar, pues me decís lo que consideréis, ¿vale?
Bueno, pues buenos días a todos. Como comentaba Juan Carlos, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es nuestro producto globalmente y luego intentaremos entrar en aire para hacer un proyecto, una simulación de farmacias y que tengáis una visión ya más práctica de lo que es. Vale, entonces voy a compartir para mostrar la presentación. Vale, pues empezamos la presentación. Bueno, pues nuestro producto de comercio, que es el 821, es un producto destinado a asegurar los establecimientos dedicados a venta de productos de consumo y servicios, es decir, básicamente tiendas y oficinas. Incluimos todo lo que sea lo que es actividad comercial. Siempre que haya actividad de taller o cualquier otro tipo de actividad que implique otro tipo de actividad, no estaría incluido. Es decir, por ejemplo, tienda de bicicletas con taller, eso lo enfocamos por PYME. Todo lo que incluya un taller cuyo porcentaje de actividad sea superior al 10%, lo enfocamos por PYME. El producto está segmentado por familias, ¿vale? Son 14 familias que las tenéis aquí detalladas: oficinas, alimentación, animales, plantas, deporte y ocio, electricidad, electrónica y mecánica, materiales de construcción, muebles y decoración, papelería, regalos y joyería, enseñanza, estética y droguería, local comercial sin actividad, restauración y sanidad. Dentro de cada familia están los diferentes epígrafes para las diferentes actividades. Pues, por ejemplo, alimentación tendréis carnicería, charcutería, supermercados, venta de productos gourmet. En animales y plantas, pues tendréis venta de productos para animales, floristería. Deporte y ocio, pues tendréis todo lo que está relacionado con estas actividades. Restauración, tendréis diferentes epígrafes en funciones de actividad: restaurante, bares, bodegas y mesones, cibercafés, pizzerías. Cuando vais al buscador, luego lo veremos cuando entremos en aire, podréis buscar por actividad. Primero seleccionaréis familia, después seleccionaréis el epígrafe que corresponda, o tendréis un buscador donde pondréis, por ejemplo, bar, y os sacará todo lo relacionado directamente con ese epígrafe. Actualmente hay bastantes epígrafes, con lo cual encajar las actividades, bueno, pues no supone mucho problema, porque siempre vais a encontrar un epígrafe donde encajar la actividad que queréis asegurar. Bueno, ahí teníais la de local sin actividad comercial también, como os he dicho, y la de oficinas. ¿Por qué nuestro producto es un producto bastante flexible? Porque tenéis un paquete de garantías que son básicas, que cuando seleccionáis epígrafe y capitales y avanzáis de pantalla os salen por defecto, que son incendio complementarias, extensión de garantías, inhabitabilidad, traslado de contenido, daños eléctricos, daños por agua, roturas y daños estéticos. Esas os vendrán como garantías básicas siempre. Luego tendréis unas garantías opcionales específicas pensadas para la actividad, es decir, pues cuando llegáis a la pantalla de RC, dependiendo de la actividad, podréis seleccionar determinadas garantías de RC. Pues por ejemplo, en el caso de farmacias, para cubrir las fórmulas magistrales, o por ejemplo, en el caso de restauración, para cubrir la RC por intoxicaciones alimentarias. Y luego tendréis el resto de garantías opcionales que estarían disponibles para cualquier actividad. Vamos a ir avanzando en las características del producto. Es un producto, como os comentaba, atractivo porque podéis adecuarlo perfectamente al epígrafe sobre el que es la familia o el tipo de local sobre el que queréis asegurar, ¿vale? Por ejemplo, lo que os comentaba, hay una RC específica para la familia de restauración que está disponible en toda la familia y que será la RC por intoxicaciones alimentarias. En el caso de peluquerías, por ejemplo, por la aplicación de venta de productos cosméticos. En el caso de la familia de enseñanza, por la organización de excursiones, por la organización de salidas del centro para visitas, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de farmacias, concretamente por la creación de fórmulas magistrales.
Garantizamos el 100% de las mercancías en escaparates que estarían cubiertas por robo, que esto también nos lo preguntáis en algunas ocasiones. Tenemos la posibilidad de contratar una actividad complementaria a la principal. Una vez que tú has seleccionado la actividad principal, que es la que tiene los capitales más elevados y la que genera la facturación más elevada en el negocio, podéis suscribir una actividad complementaria. En la misma pantalla volvéis a seleccionar familia y volvéis a meter los capitales que correspondan. Por ejemplo, un restaurante que además tiene una pequeña zona de una tienda gourmet, que esto pues, ahora está muy de moda, pues podéis reflejarlo en póliza. Y os saldría para seleccionar con los capitales que correspondan. Descuento para los locales situados en centros comerciales. Aplicará el descuento en función de si es un centro comercial cerrado, un centro comercial abierto y las medidas de protección, por ejemplo, en un centro comercial cerrado, pues serían las mismas que asimilaríamos a las del centro comercial. Como tendréis una pérdida de beneficios incluida en la garantía de pérdida de beneficios por imposibilidad de acceso al centro comercial, por ejemplo, porque hay una obra en la entrada del centro comercial del ayuntamiento y no se puede acceder, o incluso por el corte de suministros dentro del centro comercial que impidan que nuestro asegurado pueda abrir su negocio. La posibilidad de contratar almacén como riesgo adicional lo tenéis también dentro cuando seleccionas las características del riesgo, metros cuadrados, situación, etcétera, tienes la posibilidad de contratar almacén en la misma situación de riesgo para cuando está, por ejemplo, en el sótano del mismo local o en otra situación de riesgo. Por ejemplo, pues hay muchos bares que a lo mejor 2 calles más allá tienen un local pequeño donde guardan existencias o donde guardan, yo qué sé, los muebles de la terraza, por ejemplo. ¿Vale? Pues seleccionamos la situación del almacén, nos pide la dirección y lo podemos contratar con las garantías que queramos seleccionar. Entonces, al consultar la póliza, habrá como 2 riesgos, el riesgo principal y el riesgo correspondiente al almacén. La RC por las terrazas en la familia de restauración está incluido. Una vez que se selecciona la RC explotación, el sistema ya genera una cláusula donde pone que se garantiza la RC por la tenencia de la terraza del riesgo. La RC, que comentaba antes Juan Carlos, por las fórmulas de productos magistrales en farmacias, que tendría un límite de 150.000 euros y también estaría dentro de las garantías de RC, seleccionaríamos la RC productos en este caso. La pérdida de beneficios por las recetas electrónicas. Actualmente, que además casi todas las comunidades autónomas, casi todos ya tienen receta electrónica, todos los usuarios por defecto, pues garantizamos la pérdida de beneficios porque por una falta de suministro eléctrico nuestro asegurado no se pueda conectar para expender las recetas electrónicas. Son 220 euros por hora con un límite de 1.250 euros por siniestro. En RC tenéis la posibilidad de modificar los límites por víctima en función del capital principal que seleccionéis. Avanzamos. Los equipos informáticos. Garantizamos el robo o expoliación de los ordenadores portátiles cuando el asegurado o uno de sus empleados esté desempeñando su trabajo fuera del local. O, por ejemplo, en el caso actualmente, yo trabajo en la oficina y, bueno, pues tengo teletrabajo y salgo con mi ordenador de la oficina, me atracan y me quitan el ordenador, pues estaría cubierto o el robo del ordenador. Daños eléctricos. Cubrimos los daños a cualquier aparato eléctrico electrónico y a los electrodomésticos. Pues en el caso, por ejemplo, de la familia de restauración, pues el lavavajillas. Accidentes empleados es una garantía también opcional
que estaría disponible para todas las familias y que cubriríamos un capital de muerte e invalidez también durante los accidentes que pueda tener el empleado durante el trayecto al trabajo. Hay posibilidad de un capital de 6.000 a 12.000 euros, cubre muerte e invalidez y también asistencia sanitaria. Vamos a hacer un repaso de todas las garantías básicas y opcionales. Un poco así, un repaso rápido para que veáis un poco todo lo que está en básicas y todo lo que está en opcionales. En garantías básicas, ya os lo digo, estas garantías básicas están todas preseleccionadas por defecto y no se pueden quitar y todas os van a salir preseleccionadas sin tocar nada, ¿vale? Daños producidos por acción del fuego y las consecuencias de incendio, explosiones ocurridas dentro del edificio donde se ubica, impacto directo del rayo, extensión de garantías, fenómenos atmosféricos, lluvia, viento, pedrisco, nieve, con los límites de 40 litros por metro cuadrado y 80 kilómetros hora en caso de viento, inundación, gasto de desembarre y extracción de lodos, actos de vandalismo o intencionados cometidos contra el local asegurado, acciones tumultuarias, humo e impacto de vehículos o impacto, pues, de, por ejemplo, objetos que se hayan producido por desprendimiento, por ejemplo, en caso de un temporal de viento, por desprendimiento de otros locales o de un árbol o de lo que sea. Derrame de las instalaciones automáticas de extinción de incendios. Gastos de inhabitabilidad del inmueble y traslado de contenido, gastos ocasionados como consecuencia de un siniestro amparado por las garantías de incendio complementarios de garantías, es decir, por los gastos de extinción de incendios, por la intervención de bomberos, los daños que la intervención de bomberos, por ejemplo, en caso de un siniestro, puede causar en el local asegurado, etc. Daños estéticos. Gastos necesarios para restablecer la armonía estética de la estancia afectada. El sistema por defecto os va a poner un capital de 3.000 euros si contratamos continente a valor total o un capital de 1.000 euros si contratáis obras de reforma o capital a primer riesgo. En caso de capital a primer riesgo no sería ampliable, pero en caso de continente a valor total los 3.000 se podrían ampliar hasta 6.000 euros. Se utilizarían evidentemente para reponer el daño con materiales de calidad similar. Daños eléctricos, que también sería una garantía básica, y roturas. Dentro de la garantía de roturas, bueno, aparte de cristales, de escaparates, garantizamos los materiales asimilables, por ejemplo, a las piedras, por ejemplo, las encimeras de los mostradores de granito o materiales asimilables. Y daños por escapes de agua. Garantizamos la localización y la reparación 100% con el límite del capital de continente contratado y la reparación de la avería, es decir, los gastos de fontanería. Pasamos a las garantías opcionales. La garantía opcional primera sería robo. Dentro de la garantía de robo tendríamos la garantía de desperfectos por robo al continente. Y luego, dentro de la misma garantía, el sistema por defecto, una vez que seleccionas la garantía de robo, os seleccionará capitales para robo y expoliación de metálico y valores fuera de caja fuerte, robo y expoliación de dinero en efectivo, valores y similares dentro de caja fuerte y expoliación durante el transporte de fondos, ¿vale? Los límites serían para fuera de caja fuerte 500 euros, robo y expoliación dentro de caja fuerte 3.000 euros y expoliación durante el transporte de fondos serían 1.000 euros. Estos límites en un momento dado pues podrían ser ampliables si el cliente así nos lo solicita, pues sería valorable la ampliación.
Dentro de la garantía de robo, en el segmento en el epígrafe de farmacias, garantizaríamos la expoliación durante el transporte de las recetas físicas al centro gestor de las mismas. Es decir, si el asegurado tiene que llevar las recetas para gestionar el cobro a la seguridad social y durante el transporte, durante el traslado le atracan y le quitan, estaría garantizado. Y luego para determinadas actividades, por ejemplo la de restauración, tenemos como garantía opcional el robo y desperfectos por robo a máquinas expendedoras o a máquinas tragar perras, siempre que sean propiedad del asegurado. ¿Vale? Es una garantía opcional y bueno, pues eso en restauración está disponible. Mercancías en cámaras frigoríficos también es una garantía opcional en todas los epígrafes, incluso en el de farmacias también, porque determinados medicamentos deben conservarse a temperatura controlada. Y se pueden contratar a valor total o a primer riesgo, con el límite del capital de existencias que hayamos declarado. Avería de maquinaria y equipos electrónicos, pues la misma, la garantía opcional para garantizar los gastos los daños que pueda sufrir la maquinaria o los equipos electrónicos. Podemos contratar un primer riesgo o podemos contratar un valor total con detalle de la maquinaria que queremos asegurar. Y en equipos electrónicos lo mismo. La garantía tiene una franquicia del 10% del siniestro con mínimo de 150 euros y máximo de 1.500. Vale, avanzamos en garantías opcionales, la pérdida de beneficios. La pérdida de beneficios tenéis las 3 modalidades de contratación. Un capital a primer riesgo, por beneficio bruto o gastos generales permanentes. En cuanto a la garantía de pérdida de beneficios a primer riesgo, tenéis un desplegable donde podéis seleccionar entre 150 hasta 750 euros, ¿vale? A partir de 450 os quedaría control técnico y, bueno, pues esto sería justificable con el volumen de facturación del tomador, del asegurado. Tendría 150, 300, 450, 600 o 750 en un desplegable. Y un desplegable también para el periodo que queréis contratar de 1 a 3 meses. Responsabilidad civil. Bueno, dentro de la responsabilidad civil, dentro de la pantalla podéis seleccionar RC Explotación, RC como propietario del inmueble en el caso de que solamente aseguramos el continente porque la explotación del negocio lo realiza un arrendatario. La RC productos o postrabajos, en este caso, por ejemplo, para las farmacias tendréis que seleccionar la garantía para el tema de las fórmulas magistrales, RC objetos confiados para determinados epígrafes y RC postrabajos. Dentro de la garantía RC Explotación estamos garantizando, por ejemplo, la asistencia del asegurado a una feria o una exposición. Por ejemplo, ahora en febrero que se celebra la feria del Outlet en Valladolid. El asegurado expone en esa feria durante los días que se celebra. Pues estaría garantizada la RC por la intervención en esa feria. O, por ejemplo, la RC por el transporte y la entrega de mercancías. Pues nuestro asegurado tiene una tienda de muebles y realiza el traslado de un mueble a un domicilio de un cliente. Pues los daños que pueda ocasionar pues, durante las labores de carga o descarga o pues, cuando está subiendo por las escaleras el mueble y cause daños. Estaría garantizado también.
pasamos a la garantía de transporte de mercancías. Es garantía opcional, podéis contratarla también y en la cobertura sería condiciones generales, artículo 1º o 2º, es decir, incendio y básicamente y los daños que puedan tener las mercancías durante, por ejemplo, el vuelco del vehículo porteador. Ruina total también es garantía opcional para cubrir los daños que pueda sufrir el local y que se declare en parte en ruina total por unos daños durante las obras de un tercero, pues, por ejemplo, daños en la calle por parte del ayuntamiento. También garantía opcional. Replantación de arboleda y jardín también es opcional. Daños que pueda sufrir por viento cuando supere el límite de 80 km/h, incendio, explosión o caída del rayo. Accidentes empleados es también garantía opcional para todas las actividades. El capital sería seleccionable 6.000 o 12.000 euros por muerte e invalidad y gastos de asistencia sanitaria. La protección jurídica ampliada. Todas nuestras pólizas, cuando se contrata la RC, tienen asociada la defensa jurídica y reclamación de daños, pero se puede ampliar con esta garantía que es protección jurídica ampliada y que, bueno, pues tiene una cobertura mucho más amplia en cuanto a defensa de reclamación de daños que nuestro asegurado pueda tener o por un daño que haya causado. Por ejemplo, la reclamación frente a un inquilino del local por determinadas cuestiones, reclamación pues a lo mejor frente al ayuntamiento o frente a vecinos, por ejemplo, cuando es una comunidad de propietarios. Bueno, es una garantía bastante amplia, contratos de servicios, etcétera. Vehículos en reposo. Podemos contratar la garantía con 3 sublímites, 6, 12, 18.000 euros, ¿vale? Se nos abre un desplegable, tendremos que declarar el vehículo que queremos asegurar, los vehículos que permanezcan estacionados dentro de nuestro local. Pues, por ejemplo, una tienda que tiene una furgoneta de reparto y la quiere asegurar. La garantía sería incendio, explosión y caída de rayos y robo. Y pues eso, tenéis un desplegable para poner la matrícula y los datos del vehículo y podéis seleccionar 6, 12 o 18.000 euros. En caso de siniestros, ese sería el límite de indemnización y la indemnización será el valor venal del vehículo. Recetas en farmacias. Vale, cuando vosotros seleccionáis los capitales, seleccionáis el capital de existencias y dentro de ese capital de existencias podéis incluir, dentro del capital se incluye el capital de recetas. Es decir, si metemos un capital de 30.000 euros, ahí estarían incluidos el capital de recetas, ¿vale? Luego, cuando veamos en aire el proyecto, lo vais a ver más claro. Y luego tendríais la opción de contratar la garantía específica. Vale, hasta aquí un poco el detalle de garantías. No sé si queréis preguntar algo, avanzamos y luego cuando veamos, bueno, si se os ocurre cualquier cosa me decís, ¿vale? Vamos a pasar al detalle un poco de riesgos asegurables, riesgos a consultar, riesgos excluidos, franquicias, prima y fraccionamiento y medidas de protección. Riesgos asegurables. En principio, hay unos límites por sumas aseguradas, ¿vale? Bueno, un poco eso os lo va a decir el sistema mediante controles técnicos. Cuando dan los límites, el sistema os generará un control técnico, ¿vale? Pero bueno, un poco porque tengáis unas cifras, pues máximo 2 millones de euros para suma de continente, contenido, PB, RRC y accidentes. El continente a primer riesgo, el máximo serían 60.000 euros. Continente por obras de reforma serían 100.000, contenido 600.000
El limitar estos capitales es porque contenidos mayores o continentes mayores quizás a lo mejor tienen otro tipo de actividades o otro tipo de características. El riesgo que a lo mejor hay que enfocarlo por PYME, pero en cualquier caso, evidentemente todo nos lo podéis consultar y todo es valorable, evidentemente. Daños estéticos, lo que os comentaba, un límite máximo de 6.000 euros, 1.000 euros si es a primer riesgo, o obras de reforma y 6.000 euros si se continente a valor total. Y en cuanto a RC, 600.000 es el límite. Y aquí, como os comentaba, podéis modificar los sublímites. Hay unos sublímites también para determinadas garantías como RC objetos confiados, desperfectos al continente por robo, las garantías de robo de dinero o valores, transporte de fondos, máquinas expendedoras y recreativas serían máximo 3.000 euros y las mercancías en cámara hay un límite de 60.000 euros. Ya os digo que todo eso no vais a tener ningún problema porque cuando cualquier límite exceda, el sistema os va a avisar mediante un control técnico. Pues eso, avería de maquinaria, un límite de 60.000 euros a primer riesgo. En cuanto a la pérdida de beneficios, en la modalidad beneficios-gastos, 501.000 euros. Pérdida de beneficios, indemnización diaria hasta 450 euros día con un máximo de 90 días, pero puede ser valorable un límite superior hasta 600, ¿vale? Transporte de mercancías, el límite es el capital de existencias declarado y accidentes de empleados, 2 opciones, 6 o 12.000 euros. En cuanto al capital para la garantía de recetas, el 40% es del máximo de existencia, sería el máximo para poder asegurar. Y en vehículos en garaje, como os comentaba, 6, 12 o 18.000 euros con un máximo de 100.000 euros para el total de los vehículos asegurados. Por características del riesgo, todos los locales cuya construcción contenga menos de un 25% de material combustible os va a dejar contratar sin problema. Aquí tendréis un desplegable, por defecto os va a salir hasta un 25%, pero podréis desplegar el 25 al 50 o más del 50%. Y decimos material de combustible, no solamente madera, sino, por ejemplo, panel sándwich o cualquier otro tipo de material. Os quedará un control técnico y será valorable desde el centro técnico, pues dependiendo de la ubicación, de las medidas de protección, del tipo de actividad, etc. Por ubicación, por defecto, los situados en núcleos urbanos o urbanización nos va a dejar contratar sin problema. Y en cuanto a antigüedad, hasta 50 años sería de aceptación automática. Pasamos a la categoría de riesgos a consultar. Pues serían todos los que exceden los capitales que anteriormente os he dicho que serían automáticos, habría que consultar, ¿vale? Y bueno, pues la valoración sería desde el centro técnico. Los detalles son los mismos que antes, pero a partir de ahí. Respecto a las características del riesgo, pues edificios cuya construcción contenga más del 25%, que pase del tramo del 25 al 50 o más del 50, pues valorable en función de medidas de protección, ubicación y tipo de actividad. Los locales situados en despoblado, es decir, a más de 1 kilómetro del núcleo urbano urbanización, y los locales situados en polígonos industriales os quedará un control técnico. Será valorable y aceptable en función de las medidas de protección. Los locales en polígonos industriales, el problema es que cuando pues, se cierran los almacenes, las fábricas, negocios a partir de las 8 o 10 de la noche, normalmente en poblaciones pues, como Valladolid se quedan vacíos, no hay vigilancia. En determinados polígonos en Madrid hay vigilancias internas, pero en la mayoría de las ciudades pequeñas pues, los polígonos no tienen vigilancia. Entonces, bueno, es valorable en función de las medidas de protección que se declaren. Riesgos a consultar por antigüedad, aquellos cuya antigüedad supere los 50 años y no haya sufrido una rehabilitación de conducciones de agua, gas y electricidad en los últimos 20 años. Tendréis declarar el año de construcción y el año de rehabilitación.
En cuanto a coberturas, pues conforme al detalle del cuadro de garantías, ¿vale? Determinadas coberturas para determinadas actividades pues no se van a poder contratar, pues por ejemplo, RC trabajos fuera, pues en determinadas, cierto es que en comercio casi ninguna actividad se puede contratar porque normalmente esto habría que contratarlo por el de ramo de RC o dependiendo de actividad, pues a lo mejor valorarlo para la inclusión en una póliza de pyme. Por la actividad os vendrá detallado cuando despleguéis el epígrafe de actividades. Si seleccionáis una actividad que no se puede contratar, os lo va a decir, riesgo excluido de normativa de contratación y ya nos va a dejar hacer proyecto. Pues, por ejemplo, una discoteca, pues no os va a dejar cotizarla porque es un riesgo excluido de normativa de contratación, ¿vale? Entonces, bueno, pues no vais a poder. Si queréis que se valore, pues tendréis que pasarnos un correo a la sucursal para valorar. Protecciones, pues conforme a lo indicado en las medidas de protección. Quiero decir que cada actividad tiene unas protecciones asignadas. Si no cumple las medidas de protección que requiere esa actividad, os va a saltar un control técnico. Pues, por ejemplo, en restauración, en determinadas poblaciones, pues va a requerir alarma conectada. En farmacias va a requerir siempre alarma conectada. Si no cumple esas medidas de protección, pues os saltará un control técnico y tendremos que valorar desde el centro técnico. Pasamos al apartado de riesgos excluidos. En los locales en construcción o reconstrucción no podríamos asegurarlos, tendrían que asegurarse por un todo riesgo de construcción o por la actividad, lo que os comentaba al principio, los locales en los que los metros cuadrados destinados a actividad industrial superan un 10% de la superficie total del local. Pues lo que os decía, una tienda de bicicletas con taller, pues habría que valorar asegurarlo por pyme en lugar de comercio. En comercio lo que estamos asegurando es estrictamente actividad comercial o actividad administrativa de oficinas. Por coberturas, pues lo que os comentaba antes, cuando la pérdida de beneficio superior a 1 millón de euros o cuando en accidentes personales, por ejemplo, personas de más de 70 años. Riesgos excluidos por contratos de reaseguro, por ejemplo, habrá actividades que os digan que no se puede, por ejemplo, las joyerías, que no se puede, no podríamos hacerlos. Y los pólizas temporales no renovables. Esto se pide mucho en verano, que pues para los típicos bares de piscina que se aseguran únicamente por 3 meses. Pues en principio es un riesgo excluido de normativa de contratación. Vale, pasamos a los límites y características del contrato. Independientemente de las franquicias que puedan tener determinadas garantías, que básicamente será de garantía de avería de maquinaria y de RC de trabajos fuera o RC objetos confiados, el resto de garantías no tienen una franquicia específica, podemos seleccionar en la aplicación de una franquicia para que el sistema nos reduzca prima, ¿vale? Podemos seleccionar franquicia de 150 o 300 euros en todos los siniestros y el sistema aplicará un descuento en la prima neta del 20 o 30%. O seleccionar una franquicia simplemente en la garantía de daños por agua con el mismo 150 o 300 euros y el sistema aplicará esa franquicia. Bueno, esto podéis utilizarlo en determinados casos para poder valorar una reducción de prima. En cuanto a primas y fraccionamiento, la prima neta mínima será de 180 euros. Cuando seleccionáis un almacén en otra situación de riesgo, os va a saltar un control técnico de prima mínima. Ahí sí que nos lo podéis decir porque estás viendo un fallo en el sistema y no salta correctamente. Entonces, bueno, pues la prima mínima para póliza de comercio serían 180 euros. Las primas netas mínimas para pago semestral serían 300 y para trimestral 500. Y las formas de pago semestral y trimestral tendrían un recargo del 2 y el 4 respectivamente.
Vale, pasamos a las medidas de protección contra incendio. En principio, sistema por defecto te señalan los extintores. Todos los negocios deben de tener extintores, independientemente de actividad, de garantías, tienen que tener extintores, ¿vale? Por eso, por defecto, el sistema os lo selecciona. Y la póliza, cuando la recibe el cliente, indica que tiene extintores. El resto de medidas de protección, si las tiene, las debéis señalar en la póliza y en función por ejemplo, el tipo de construcción, si la construcción, por ejemplo, es con material combustible superior al 50%, pues dependiendo también de los capitales y la ubicación, el tipo de actividad, podemos exigir que tengan cualquier otra de las medidas de protección que os aparece aquí: hidrantes, bocas de incendio, detectores o sprinklers. Y también para determinados capitales a partir de 1 millón de euros. En cuanto a las medidas de protección contra robo, si está dentro del centro comercial, pues normalmente la vigilancia es 24 horas, 365 días de año y así eliminamos las protecciones del centro comercial, ¿vale? Si el centro comercial es abierto, pues dependiendo de dónde esté situada el local que queremos asegurar, y si el centro comercial es abierto pero está dentro de un recinto cerrado, bueno, pues en función de eso valoramos medidas de protección. Cuando vais a la pantalla de medidas de protección contra robo, tenéis puertas y otros huecos, que serían escaparates o ventanas. Y tendréis que seleccionar las medidas de protección que tengan en las puertas. Tendréis en protección simple o protección reforzada, tanto en puertas como en escaparates u otros huecos. Y tenéis una mínima descripción de lo que consideramos protección simple o protección reforzada. Y luego tendréis otras medidas de protección, que ya sería la alarma con o sin conexión. Cada una de las actividades tiene, en función de la actividad, capitales y ubicación del riesgo, el sistema os requerirá unas medidas de protección. Cuando no se cumplan esas medidas de protección, os saltará un control técnico. En este caso, pues es valorable por el centro técnico, valorable la supresión de descuento, bueno, pues en función de la ubicación y de la actividad. Vale, pues hasta aquí un poco lo que os quería comentar, así un poco de lo que es el producto, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda o queréis que pasemos directamente a hacer un proyecto y así lo veis más claramente. Voy a abrir aire. Hola, Fabiola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la presentación, pero yo sí me gustaría, antes de que continuases con el tema del proyecto y demás, es hacer algunas preguntas con relación a la presentación. Bueno, te decía que quería, en cierto modo, hacerte algunas preguntas sobre el producto y, más en concreto, sobre la parte, digamos, que engloba las oficinas de farmacia. Bueno, no sé si sabes, nosotros estamos en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y para nosotros es importante tener claro una serie de coberturas de las cuales has comentado, pero que quiero un poco entender si va a ser algo genérico que engloba el producto en sí, para lo que es el comercio, o se puede hacer algo más particular para lo que es concretamente la oficina de farmacia, ¿vale? Entonces, hablabais un poco del tema de las fórmulas magistrales en cuanto a responsabilidad civil. Y sí me gustaría que me explicases un poco qué cobertura realmente vais a dar en cuanto al tema de responsabilidad civil en cuanto a la fórmula magistral, porque no sé si lo que contempláis es la propia elaboración de la fórmula, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la fórmula magistral es algo que se hace, que no todas las farmacias lo hacen, que hay algunas farmacias que lo hacen para ellos y que lo hacen para terceros. Entonces, ahí un poco el tema de responsabilidad civil, bueno, tendríamos que saber un poco hacia quién va dirigida realmente, porque ten en cuenta que una farmacia que hace formulación a terceros, lo que está haciendo realmente es encargar un trabajo a una farmacia que elabora este tipo de producto para dársela a un cliente que se lo ha solicitado, ¿vale? No sé si, por eso te decía, me he apuntado aquí,
que me expliqué si va a ser por el tema de la elaboración, por la conservación, porque al final una fórmula magistral necesita una temperatura en frío durante un determinado tiempo hasta que el paciente o cliente venga a recogerla, el depósito o qué es lo que realmente vais a cubrir con esta parte de la responsabilidad civil. Pues te contesto yo si quieres, Fabiola, o como quieras. Sí, como quieras, sí. Vale, respecto a las fórmulas magistrales, la cobertura que damos es directamente por la elaboración, es decir, por la elaboración y los productos suministrados de estas fórmulas magistrales. Las elabore para clientes directos o para terceros. No sé, lo que se excluye de forma concreta por un tema de contrato y viene delimitado en el condicionado general, perdón, es el tema de que no se amplían, no se da cobertura a todo lo que sea antibióticos o si se dispensan con receta médica. Es decir, tiene que ser una fórmula que tú vas a una farmacia, lo digo un poco así a lo bruto, porque tampoco es que domine yo exactamente qué es lo que hacen en la farmacia o no, pero tú puedes pedir a una farmacia que te elabore una crema con determinados productos que ellos lo consideran bajo su criterio adecuado y te la dispensa y ya está. Esta es la red de productos que cubrimos. Otra cosa es que lo recete un médico o son fórmulas prescritas por un laboratorio concreto de una reproducción de fórmula específica de farmacopea o lo que sea, ¿no? Quiero decir que son cosas diferentes. No sé si hay algún caso concreto que nos puedas trasladar, lo intento ilustrar con eso. Yo sobre todo porque este es un tema bastante sensible y te digo esto un poco porque nosotros visitamos, bueno, de hecho nuestro día a día es visitar farmacias, ¿vale? Entonces nos encontramos con circunstancias como estas y a mí sí es cierto que este nombre que le habéis puesto como fórmula magistral, bueno, sería entrecomillado y te digo el por qué. Como bien dices, al final es cierto que yo puedo generar un producto que pueda ser una crema, de acuerdo, que no tenga por qué llevar receta médica, pero eso no es una formulación magistral. Bueno, a ver, puede ser una formulación magistral porque le quieras dar un nombre un poco, algo personal, ¿de acuerdo? Pero si entramos en el tema concreto de que esa formulación magistral lleve receta electrónica, lleve receta sanitaria o esté recetada por un facultativo médico, entramos en un tema de responsabilidad profesional. ¿De acuerdo? Entonces, si es responsabilidad profesional, la responsabilidad realmente la tiene la que... Claro, bueno, profesional. Lo que cubrimos aquí de forma directa, de no directo, es la C derivada después de la entrega del producto, es la derivada del producto. Claro, si lo ha elaborado él bajo su criterio, etcétera, pues es una responsabilidad profesional en cuanto a los daños que le pueda causar el producto al que se lo aplique o al que lo tome, claro. Que no hay... Ya, pero por eso decía que a lo mejor yo el concepto de fórmula magistral... Bueno, sí, es un poco, la verdad es que suena un poco antiguo, pero la verdad, en el condicionado, no sé exactamente cómo lo pone, creo como fórmula magistral y similar o similares, creo que me un poco similar, que lo que viene a dar son elaboraciones propias de la farmacia, por supuesto con productos que tienen que estar registrados en el sistema sanitario, autorizados por el sistema de salud de la Unión Europea, en fin, todo este tipo de historias. Quiero decir que no, la elaboración del producto podrá ser propia suya, pero tiene que ser de productos autorizados, obviamente. Pero, en definitiva, esta es una red de productos de elaboración propia de la farmacia. Vale, pues llevándolo a tu terreno en cuanto y que yo lo quiero entender así, como una red de productos, no como un tema de formulación magistral, ya digo, porque la formulación magistral dentro de los colegios se entiende como algo que tú elaboras bajo una receta que te ha hecho un médico, sí. ¿de acuerdo? Vale, sí, entonces, entiendo. Sí. Esto, la forma más correcta de expresarlo es la que dices tú, sería una RC de productos. Vale, pero basándonos un poco en eso, Juan Carlos, en el tema de productos y centrándonos, fíjate, en cuanto a un producto cosmético, ¿no? Porque hay farmacias que elaboran pues champús, gel, cremas y demás como algo, incluso con marca suya propia, ¿de acuerdo? Vale, pero basándome en eso, la RC sobre quién va a recaer. ¿Sobre el farmacéutico titular, porque al final quien contrata la póliza del multirriesgo es el farmacéutico titular? ¿O sobre el farmacéutico adjunto que también puede elaborar ese producto? Sí, lo dispensa, lo comercializa ese establecimiento y es el que tiene que contratar la póliza por este. No entraremos en que si es tendrá que ser el farmacéutico autorizado, el titular de la farmacia. Pero si lo ha elaborado dentro de la farmacia, pues lo tendremos que amparar, sin ninguna duda. Vale. De hecho, el condicionado lo revisaré después, pero así de memoria ya te digo que no
no creo que entre ni a delimitar esto. Obviamente que vale, no te lo digo. Bajo la... Sí, perdón. No, te decía esto porque el adjunto, bueno, es un farmacéutico. Quiere decir que aquí lo que diferencia uno de otro es que uno es adjunto y otro es el titular. Pero los dos son farmacéuticos titulados y colegiados y que pueden desarrollar perfectamente ese tipo de actividad. Pero te digo esto muchas... Porque sí, pero tienes ¿quién contrata la póliza aquí? Sí, te estoy entendiendo y me parece una muy buena pregunta. Quiero decir que no... Bueno, te digo esto porque tal y como me lo estás diciendo, también voy reflexionando y aprendiendo. Te entiendo perfectamente y me parece buena pregunta. Pero quiero decir, si este farmacéutico lo elabora bajo el paraguas de venta o de dispensación comercial de ese centro y está bajo otro titulado, pues tendremos que ampararlo. Quiero decir, si es Farmacia Gutiérrez y tiene un titular adjunto que es José Gutiérrez, pero hay otro que elabora bajo y vende bajo esa farmacia, pues tendríamos que pagarlo sin ninguna duda. Vale. A veces también nos referimos, porque lo que tú preguntabas cuando lo prescriben médicos, es verdad que a veces sí que los médicos te prescriben este tipo de fórmulas magistrales y te remiten a una farmacia donde te la pueden elaborar. Y si el farmacéutico, por ejemplo, se equivoca en los porcentajes de los productos que lo contienen y causa un daño, también nos referimos a eso, aunque sea prescrita por un médico. Sí, claro. Un médico puede decirle, oye, pues no es una fórmula estándar y vete a la farmacia. Bueno, es más frecuente de lo que pensamos y que te mezcle, ya que sé, la pomada X con lo que sea, con un excipiente tal y que te haga una pomada propia. Y está recetado por un médico. Claro, y el farmacéutico en la combinación se equivoca en un porcentaje y te causa un daño. Entonces ahí pues sería una responsabilidad suya que cubriríamos. Bueno, yo, si vosotros me lo decís, vale, me gustaría sí poderlo en el Consejo General, porque haciendo un matiz a lo que ha dicho Fabiola en cuanto al médico que vaya a una farmacia, está totalmente prohibido que un médico recomiende que vaya a una farmacia en concreto, porque no puede generar discriminación de competencia entre las farmacias, por lo menos en Madrid te hablo, ¿eh? Entonces, te digo esto porque las farmacias son libres, o sea, en este caso, el cliente es libre de ir a la farmacia que quiera, otra cosa es que esa farmacia formule o no formule, y será ella la que se encargue de pedirlo a una farmacia especializada en formulación, ¿de acuerdo? Sí. Pero no está permitido que cuidado, lo que marca la ley, otra cosa es que lo hagan después, ¿vale? Sí, bueno, pero que a veces sí que te dicen, te digo porque a mí sí que alguna vez me pues, ¿y dónde puedo comprar esto? Pues mira, a determinada farmacia puedes ir, no es que te digan que vayas a esa farmacia, que decir que evidentemente no lo pueden hacer, pero te pueden decir, mira, en la farmacia de tal se hace. Te hablo en Madrid, no sé en el resto de España, pero en Madrid eso está totalmente prohibido, que nadie recomiende a una farmacia en cuestión porque generaría, bueno, pues eso, un poco de... sí. diferencia entre los demás, ¿no? Pero bueno, dicho todo eso, y por la... esto quiere decir que no, seguro que nuestro condicionado no entra en tanto detalle. No, pero vamos, es bueno saberlo, quiero decir que aquí estaríamos, obviamente, si hay una normativa específica que lo impide y ya está. El sentido de esto, de esta cobertura, pues es dar una red de productos a productos, insisto, de higiene, de fórmulas de preparaciones de este tipo, no antibióticas, que pueda elaborar bajo todos los criterios de normativa legal la farmacia, ¿no? Con una limitación. Yo la verdad es que, bueno, veo que tú lo tienes lo miras bastante bien. Seguro que si hay algún impedimento normativo, pues claro, pues no sería de aplicación en este caso. No, ya digo, nosotros el hecho de aclarar estos puntos, entiendo que, mira, que yo no intento con esto que aquí se modifiquen cosas que a lo mejor no pasan, pero sí tenemos que tener claro, nosotros como tal, que en el tema de fórmulas magistrales, cuando llevemos el proyecto de REALE, aclaremos a nuestros colegiados cuál es el alcance real de esta cobertura. No sé si me explico, para que ellos no entren un poco en confusión en pensar que es un tema profesional, porque para eso tienen una póliza de responsabilidad profesional que paga el colegio para ellos, donde entra el tema de la formulación, donde entra el tema de la dispensación y donde entra el tema de la distribución. ¿Vale? Sí, entonces, mira, si te parece, quizá lo más práctico aquí, no lo recuerdo de memoria, pero en el condicionado, en el caso de al contratar el producto de farmacia, tiene, bueno, básicamente es un condicionado base que en función de los epígrafes que ha explicado Fabiola, pues en algún tipo de familias genera unos añadidos de cláusulas específicas. En el de farmacia, quizá lo más práctico aquí es que os mandamos el condicionado tal cual. Esto vendrá en la responsabilidad civil de productos, la delimitación de la cobertura en cuanto a productos que dispense la farmacia bajo esta nomenclatura de fórmulas magistrales o similares de que suele poner, y lo echéis un vistazo y, por favor, pues dado que
que es un tema muy específico, pues una vez que lo leáis, pues si te parece me lo envías y aclaramos cualquier duda que podáis tener. Porque es verdad que es una cuestión muy puntual y, oye, pues es una cobertura limitada. De hecho, lo que sí recuerdo es que para incluirla, porque nuestro genérico de contrato de reaseguro lo excluía de forma total, todos los futuros energéticos, hicimos un apéndice al contrato para poder meter esto en comercio. Entonces, pues hombre, la idea es darlo de forma bastante limitada. Creo que además, me parece que lo máximo que se puede dar en este concepto son 150, ¿no? O sea, que lo limita a 150.000 euros. Pero si te lo que te diría que te mandamos es el condicionado específico de farmacia donde viene la RC de productos, lo echas un vistazo y por favor, dinos lo que consideres o la duda que tengas, pues ya te digo. Además, pues ya no me quiero enrollar mucho, que os quito mucho tiempo, pero la verdad es que en este caso los reaseguradores se despachan con unas acotaciones como muy simplonas, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que estas dudas que tú me estás trasladando y que yo desconozco, ya te doy de antemano. Oye, fórmula magistral es esto, pero fórmula magistral es lo otro. En las cartas de los reaseguradores te despachan con 2 líneas que dice se cubre preparados específicos de forma magistral pero solo para temas de higiene y que no sean antibióticos. Y ya, fíjate, matices que puede haber ahí. Quiero decir que todo ese tipo de cosas, pues nosotros también las tenemos que pormenorizar. Siendo una cosa tan especializada, pues a mí me parece genial. Veis la cláusula, que es la pequeña, la que genera de productos en farmacias, y pues oye, lo echas un vistazo y me planteas cualquier duda y así aprendo yo también un poco de este tipo de cosas que no está, ¿vale? Oye, pues un poco por seguir con más dudas que nos surge y que seguramente, como bien tienes Juan Carlos, a lo mejor es una cuestión de leer todo detalladamente y a lo mejor tener una reunión mucho más específica para aclarar estas dudas. Pero sí es cierto que a nosotros nos interesa un poco tener estos conocimientos básicos porque al final, como te he dicho, o sea, queremos que sea una alternativa más para nosotros a la hora de visitar a nuestros colegiados, ¿de acuerdo? Y sí os digo que el farmacéutico en sí es pues es muy particular y todo lo coge como suele decir vulgarmente, con papel de fumar, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que se dice y cómo se dice y cuándo se dice, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al tema de receta electrónica, habláis un poco también de la indemnización de 200 euros al día, 200 euros la hora, perdón, con un máximo de 1.200. Y habláis un poco de la falta de suministro. No sé si en falta de suministro solamente os referís a lo que es el suministro eléctrico o es un tema también de servidor. Daros cuenta que aquí, y siempre hablo de Madrid, hablo de Madrid porque sería muy atrevido hacer algo a nivel nacional, pero creo que puede ser igual, pero me baso en Madrid. Las farmacias están intercomunicadas a través del Colegio de Farmacéuticos, que a su vez está conectado con la Consejería de Sanidad, ¿vale? Entonces, todas las recetas electrónicas que pasan a las farmacias se registran en el colegio y el servidor del colegio redirecciona a la consejería para después saber la trazabilidad de una receta y de un medicamento que se ha dispensado, dónde ha sido, cuándo ha sido y demás, ¿de acuerdo? Entonces, las farmacias, y os pongo un caso que nos ha pasado el sábado pasado, sin ir más lejos, el sábado pasado en Madrid que hubo un fallo en el servidor de la Consejería de Sanidad que dejó sin suministro de receta electrónica a las 3.000 farmacias que hay en Madrid, ¿de acuerdo? Entre una franja que fue de 10:30 a 1:30 de la tarde más o menos. Eso lo que genera, pues imaginaros, una pérdida de ingresos importante, que no quiere decir que la farmacia no pueda vender pañales, papillas, cremas y demás, pero no puede hacer prácticamente su actividad principal, que es la facturación de receta electrónica, ¿de acuerdo? Ahí no se produce ningún fallo de suministro eléctrico, quiere decir, sigue habiendo luz, sigue habiendo actividad, pero hay una parte del negocio que no funciona o que deja de tener ingresos motivado por un tercero, que en este caso es la consejería, ¿de acuerdo?, que ha tenido un fallo con su servidor. Vale, entonces la pregunta es muy clara. Oye, ¿la receta electrónica está fundamental solamente en lo que es el fallo eléctrico o también puede recoger esa falta de suministro por parte de los servidores, bien sean del colegio, bien sea de Telefónica o Movistar, en este caso, directo con la farmacia, o bien sea un tercero, que en este caso puede ser la consejería? Porque es un tema que a nosotros, y principalmente a nuestros farmacéuticos, les preocupa bastante, ¿de acuerdo? Y aquí yo os adelanto también que no queremos que sea algo que le cubra desde el minuto 1, porque realmente microcortes hay prácticamente todos los días. Es más, creo que he visto que hay una franquicia, creo que, corregirme, de 4 horas. Sí, ¿vale? horas. Sí. Bueno, nosotros actualmente con alguna compañía tenemos una franquicia entre 1 y 2 horas, pero bueno, esto no lo vamos
vamos a discutir si pudiésemos bajar un poco más, pero quiero decir que me parece bien que hay una franquicia, porque esto si no sería, imaginaros, ¿no? Oye, que se me ha costado 3 minutos y reclamación. Entonces, me parece muy bien el tema de la franquicia, pero sí nos gustaría que nos indicaseis realmente si es algo que va a tener cobertura por las circunstancias de falta de suministro eléctrico o cualquier tipo de circunstancia. De todos, bueno, una aclaración previa, y es que esto es solo la garantía estándar de producto. Quiere decir que nosotros aquí no digo que no lo hagamos, quiero decir que aquí la idea era comentaros el producto, pero las garantías que estamos explicando son las estándar del producto de farmacias, sin entrar en especificaciones de que pues, se pueda establecer una ventaja de producto por una campaña determinada, por un colegio determinado, que alguna vez nos lo han pedido, de hecho alguna cosa hicimos en alguna provincia, etcétera. Quiero decir que esto, lo que os estamos trasladando es el estándar de producto, no tiene más ventaja. ¿Se puede hacer otra cosa en este sentido de que la franquicia temporal en vez de ser 4 horas sea de 1, de media o de 6? Pues sí, se puede hacer. Esto ya es una cuestión a pormenorizar y a hacer una campaña específica en función de lo que hablemos. Y no sé, me corriges tú, Fabiola, porque seguro que yo meto la pata. Si no recuerdo mal, el tema del aseguramiento habla de diferentes límites, pero la cobertura habla de imposibilidad de expender medicamentos por el proceso de receta electrónica, sin más. Lo que establece son diferentes límites y franquicias en función de que sea por suministro de energía o no. No sé si estoy equivocado, Fabiola. Concretamente dice falta de suministro exterior de la energía eléctrica por parte del proveedor de dicho servicio. Pero en los dos casos lo que nos está consultando, según entiendo, es que puede ser por eso o puede ser por otro motivo, ¿vale? Quiero decir, y lo que yo tengo, quiero decir, que no tiene por qué ser, no hablemos de franquicias, que la cobertura puede entrar en vigor aunque no sea por una falta por la imposibilidad de realizar el proceso de factura electrónica sin mayor matiz de que sea por suministro de energía eléctrica, porque falla el servidor de lo que sea, del organismo que dependa y tal. ¿Esto no está amparado? Yo creo que tiene una... Pues específicamente lo que le dice también es por parte del proveedor del servicio. Entonces... Pero no entra en ningún matiz, quiero decir. Pero no entra en ningún matiz de que sea por falta de suministro eléctrico. Es decir, si cae el servidor de quien sea, del organismo de tal, no pueden expedir los medicamentos por el proceso de receta electrónica y entonces entraría en vigor la cobertura. Esto es lo que he entendido que nos consultan. No sé si tiene diferente franquicia o no, pero por un motivo o por otro, pero sí que estaría cubierto, ¿no? Aunque no fuera por la falta de suministro electrónico. Solamente puede ser dos causas. Una, que se haya ido la luz. Dos, que se haya caído un servidor. Y me parece bien, ya digo que no discuto el tema de la franquicia, que podíamos entender que a lo mejor podía ser algo como argumento de venta, más que nada, no por otra cosa. Es decir, oye, pues en vez de ser 4 horas son 2, que se ajuste un poco más a las opciones que tenemos con otras compañías. Pero me parece bien la franquicia por lo que te digo, porque si no sería, y ya os digo yo por experiencia, o la trasladamos desde aquí del equipo a completo, que el farmacéutico como tal es también que va a ver dónde puede acogerse para reclamar lo que sea. Y si tú pones una franquicia cero, por eso digo que yo voy pidiendo la franquicia, pues vas a tener siniestros porque se ha ido el suministro 2 minutos, porque entonces eso no lo queremos. Principalmente por vosotros, o en este caso por la siniestralidad que puede generar al ramo en sí, ¿de acuerdo? Y segundo, porque administrativamente es una locura. O sea, que en ese aspecto defiendo, digo, y me parece fenomenal lo de la franquicia, pero bueno, podríamos negociar si fuese un poco menos, pero insisto, por ir en igualdad del resto de compañías, ¿vale? Pero sí es cierto que tenemos que tener claro pues el tema de cuál es esa falta de suministro. Claro. Bueno, la cuestión sería si la causa final tiene que ser, Fabiola, esto lo aclaramos, que yo tengo la duda también. Quiero decir que la única causa por la que entra en vigor la garantía es pues debido a interrupción o falta de suministro de energía eléctrica. Juan Carlos y Fabiola, que yo os haría esta una sugerencia, que si podemos incluir esas dos circunstancias, ¿de acuerdo? Fíjate que yo a la parte del servidor le pondría una franquicia mayor, ¿vale? Porque al final es cierto
Y aquí, insisto, que nosotros no queremos estar ni a favor de la sociedad de farmacia, ni a favor de la compañía. Queremos estar en una situación que nos permita, bueno, pues poder hacer mucho negocio, ¿no? Pero siempre desde la coherencia. Entonces, te digo esto porque el servidor es que no depende de la farmacia, depende de un tercero. Oye, pues como el sábado hasta 6 horas. Y la farmacia lo que va a decir es que a él ya fastidia su facturación. Pero claro, tú como compañía vas a reclamar a un organismo que a saber cómo tiene aquello, ¿sabes? Quiere decir que aquí yo me pongo en este lado compañía y digo, oye, yo te voy a dar esta cobertura y además os digo, y ya os adelanto, que sería una ventaja de cara a otras compañías el incluir esa parte de servidor o tercera o terceros, ¿de acuerdo? Pero yo, vamos, ya os lanzo que en concreto esa circunstancia, que si le quieres poner 6 horas, que le pongas 6 horas, porque te va a quitar muchísimos problemas, ¿de acuerdo? Porque aquí sí es cierto que si yo me dices, oye Luis, vamos a bajar a 2 horas, pero solamente cuando se vaya la luz de la farmacia, por ejemplo, y se ha ido la luz de la farmacia y no facturo ni renta electrónica, o yo puedo tener abierto por el día porque puedo tener la caja abierta y vender pañales, pero no, vale, y eso va a ser 2 horas, pero la circunstancia de falta de suministro por un tercero, bien sea colegio, bien sea consejería, que genere que el servidor ha fallado y esto, pues la franquicia va a ser, no sé, pues 6 horas. Pues oye, pues 6 horas. Pero sí vamos a tener claro que si pasan 6 horas, como pasó el sábado, esa circunstancia va a estar recogida en la parte que toque, ¿vale? Pero, insisto, porque el farmacéutico, digo, todo lo lee como él quiere. Te pregunto así directamente porque, bueno, insisto, esto nos viene bien también a nosotros. Esto ya es formación ya en 2 direcciones. Esta otra causa, es decir, la caída de servidor que me estás diciendo, no debido al suministro eléctrico, ¿esto es frecuente? ¿Se comercializa en la competencia? No es frecuente. Yo creo que nosotros tenemos aquí 7 años y creo que hemos tenido 2. No, me parece interesante, digo, porque mientras estabas hablando he abierto el condicionado para ya contestar con un poco, porque no es tal. Y efectivamente, es como pues bien decías, Fabiola, es debido a interrupción o falta en el suministro exterior de energía eléctrica la causa de gobierno. Pero a mí no me parece, por lo que estoy entendiendo, que pues parece bastante lógico, porque no deja de ser una necesidad aseguradora. Esta gente depende del servidor X. Insisto, como bien dices, pues a lo mejor la franquicia se podrá modular en función del expertise que se tenga o de la causística que se tenga, pero si es una ventaja competitiva, a lo mejor tampoco me parece tan mala idea diseñar algo en concreto vía campaña para esto. Esto me lo apunto porque si es una parte diferencial y estoy interesado en esto, lo podemos plantear. Una pregunta desde mi ignorancia, porque yo esto, como bien dice Juan Carlos, también desconocía que puede haber una caída del servidor central y ocurrir esto. Una pregunta, cuando esto ocurre, ¿asumen o en alguna ocasión tenéis conocimiento de que se haya asumido la pérdida que han tenido las farmacias o es algo que directamente, a lo mejor en el contrato que tienen para conectar con ellos no se asume? No, pues seguro que no. Es decir, en el caso de un siniestro, a lo que voy es, ¿hay posibilidad de que esto sea recobrable porque en los contratos lo tienen establecido algo o lo desconoces? No creo porque será un servicio, claro, aquí en definitiva es que el servidor se cae por el motivo X o lo que sea y esta gente no puede, es beneficio que pierde, quiero decir, durante este tiempo no hay un fallo de energía eléctrica, pero no pueden utilizar el proceso de receta electrónica y el dinero que están perdiendo. Claro, quiero decir que hombre, supongo que si se embarca en una reclamación contra el que lleve el control del servidor, pues sí, pero vamos, supongo que será imposible. Yo te cuento algo que negaré siempre. A ver, lo que pasó el sábado es un tema bastante complejo, principalmente porque las compañías, o mejor dicho, las farmacias, depende de qué póliza tengan, pues pueden tener una cobertura de receta electrónica o no. O sea, no todas las farmacias tienen una póliza, porque muchas de ellas te sorprendería de cuándo son. O sea, te voy a decir en pesetas. Vale, te digo que las pólizas que hay en las farmacias, ¿me veis ahora o no? Sí, yo sí. Vale, te decía que las pólizas que hay en las farmacias, no todas las pólizas tienen coberturas de receta electrónica, porque te sorprendería que te hablo que nosotros hemos encontrado con copias donde todavía están en pesetas y algunas, si me apuras, están reales. O sea, por eso digo un poco cómo pueden estar algunas pólizas. Esas pólizas realmente, pues al final, sí, ¿sufrió el daño a consecuencia? Por supuesto, pero poca reclamación hay. Es cierto que el colegio
que al final es un poco el órgano que representa a las farmacias en Madrid, ha abierto una reclamación directa contra la consejería, bueno, pues un poco para hacer, pues eso, el papel de defensor de sus colegiados, pero yo no le veo que tenga mucho recorrido. Más allá... será muy complicado. De todas maneras, aquí, hombre, por eso decía que a lo mejor sí que era una ventaja competitiva, pues establecer un capital a primer riesgo, igual que está en la garantía general, o el mismo que hay, o otro diferente, con una franquicia que se podrá estudiar. Hombre, no sé, habría que intentar enterarnos si esto es muy frecuente o no. Pero bueno, siendo capitales a primer riesgo, tampoco es una locura, y si es una ventaja competitiva, a lo mejor no está mal plantearlo. No me parece mala idea. Bueno, yo digo, eso si queréis lo podemos ver más específicamente cuando lo queráis y ya está. Y tratamos No sería, bueno, si nos dais información o sobre este tipo de cosas, o una petición concreta, yo sí os digo que lo podemos ver, sería en todo caso vía campaña y de forma exclusiva. Quiero decir, tampoco vamos a entrar, porque claro, esto hablo, insisto, desde la ignorancia, pues no sé cuántas pólizas de farmacia tenemos, pero seguro que esto nos ha pasado a menudo. Claro, a lo mejor lanzarlo al producto general no, pero si vamos a hacer algún tipo de acción concreta sobre alguna provincia o lo que sea, pues se puede hacer la prueba, ¿no? Pues si es Madrid, pues Madrid. Oye, pues se puede incluir como causa para la PB del tema de recetas electrónicas la caída del servidor X, y que la gente tenga una cobertura, pues con la franquicia que sea, pero pues hasta 2.000, 3.000, no sé, lo que sea, y a lo mejor efectivamente pues por la reclamación a la consejería por perjuicios o pérdida de beneficio que han tenido, pues será un camino tortuoso. Si lo consiguen, pues yo qué sé, serán molestes, lo que sea. Si les das, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros y el día que caiga pues tienen una cobertura muy dramático, pues ya, pues seguro que lo valorarían, claro. Sí, además yo te digo una cosa, yo creo que fíjate ahí, igual que aquí dices una cuantía de 200 euros a la hora, por un máximo de 1.200 euros, y la franquicia, de hecho, fíjate que yo voy más allá. Por rizar más lejos, oye, para en el caso servidor podrías establecer una franquicia superior de 6 horas y un capital cerrado. Me explico. Oye, 500 euros, ya está. Ya está. O sea, que yo he perdido 5.000, lo siento, yo 500 euros, ¿vale? Pero ya te digo, ya tienes eso que es diferenciador frente al resto y que quieras o no te van a comprar. Porque al final, bueno, oye, no me han pagado 1.000, pero me han pagado 500. Pues el daño es menor, no sé, ¿sabes? Entonces, correcto. Lanzamos este tipo de ideas un poco para que si queréis trabajemos en ello y podamos hacer algo mucho más exclusivo. En el caso de Madrid, y bueno, y ya si queréis en otro tipo de reunión, pues profundamos mucho más hacia donde podríamos llegar también, ¿vale? Por avanzar y el tema de accidentes de empleados, has comentado también alguna cobertura de accidentes de empleados. Vale, pero no sé si sabes, lo que marca el convenio es una cobertura, bueno, que No, es una cobertura que tú seleccionas, tienes un desplegable para seleccionar 6 o 12.000 euros y es una cobertura que se da ahí opcional, pues para dar una mínima cobertura de accidentes de empleados, pero no tiene que ver con el convenio. No sé lo que marca el convenio, pero no tiene que ver. Vale, perfecto. No te lo digo porque algunas compañías dicen que es la cobertura de convenio y, bueno, pues al final sabes que... No, nosotros no ponemos cobertura de convenio. Tienes un desplegable para seleccionar. Vale, sí, es una cobertura estándar de accidentes y no está vinculada en ningún caso al convenio. Habrá alguna actividad que el convenio, lo que dicen los convenios es que tengas una cobertura de accidentes para los empleados. Si da la casualidad de que encuadra en esto, pues, y se lo venden así, yo no lo haría, desde luego, no me diría, pero desde luego esto no se puede vender como seguro de convenios. De hecho, sinceramente apenas se contrata. Cuando se diseñan los productos se da por meter de todo, pero la verdad es que el accidente es, pues a lo mejor incluso algún pequeño comercio que no esté adscrito, bueno, en comercio sectorialmente casi todos tienen convenio, pero bueno, puede haber que quiera meter ahí una garantía para los empleados y ya está, pero no está asimilado a convenio ni mucho menos. Y yo tampoco lo recomendaría. No va ligada a la epígrafe que seleccionas, con lo cual no va vinculada al convenio que corresponda. Vale, que permite, perdóname, pero a lo mejor yo me he perdido, entonces es opcional, ¿no? Entiendo que es opcional. Sí, es opcional y tienes ningún desplegable para seleccionar el capital que quieres contratar. Vale, volviendo al tema de recetas y sacando un poco de lo que es la facturación de recetas, ya hablo de lo que es el documento, ¿de acuerdo? Que entiendo que vais a cubrir lo que factura cada farmacia en cuanto a recetas y aquí entendemos que es receta, papel y electrónica. Y os explico un poco la electrónica porque es un tema bastante curioso también
todos hemos ido a la farmacia y cuando pedimos un medicamento nos pasan, veis que pasan el medicamento por un lector y eso luego queda un cupón y demás. Esos cupones que veis, eso es la receta electrónica. Pero ese papel que al final dejas un papel, es imprescindible presentarlo para que en este caso la consejería o el organismo en cuestión abone esas facturas, ¿de acuerdo? Y luego siguen existiendo las típicas recetas de toda la vida, azul, verde, la hojita aquella que nos daban cada vez que íbamos al médico y demás, ¿vale? Entonces, os digo esto porque las compañías entran muchas veces en una confusión de electrónico a papel. Al final es papel igual porque este cupón y esta receta azul, verde o no cuánto va a la misma caja que va a venir el señor de la distribuidora en concreto a llevárselo para presentarlo a la consejería. Sí, perdona para no, insisto, para aprender yo también de esto. Este cupón que dices es un cupón físico, quiero decir, cuando dices es el código de barras que quitan del medicamento. Pues ese código de barras tiene la misma consideración que la receta antigua nuestra. Claro. Es decir, los daños materiales tal, exactamente la misma. Vale, perfecto. Os digo esto, pero por un simple matiz. Nosotros siempre hemos pedido con las compañías que nos han presentado un producto como este, vamos a definir perfectamente esto en cuanto a receta electrónica o receta en papel, no. Que sea una definición como receta electrónica y o papel. Simplemente ese matiz a nosotros es muy importante porque ya engloba, ¿de acuerdo?, todo en sí. Tanto la electrónica que entienden ellos, que al final, insisto, no deja de ser un papel, que va con un cupón, que se pega a una hoja que tiene un código para toda la parte de trazabilidad, seguimiento, medicamento y demás, ¿de acuerdo? Y la hoja azul, verde, roja, depende de si eres de Muface o te la da la Seguridad Social, que se considera también papel, ¿no? Entonces, os digo esto porque ese matiz de I-O es tan simple como... Disculpa que te interrumpa, el condicionado no distingue, ¿vale? El condicionado te dice que sufran las recetas oficiales correspondientes a los medicamentos expedidos. Siempre que sea una receta oficial, en este caso, lo que tú me dices, el cupón ese que yo tampoco sabía que existía, pues se eliminaría receta, claro. Vale, al final es lo que le acredita al farmacéutico, imagino, para luego hacer el cobro para que la consejería o que en el organismo competente se lo abone, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues si me dice que están condiciones generales, me parece perfecto. Vale, alarmas, esto es muy rápido, porque has dicho algo de las alarmas con medida de protección. Las farmacias en Madrid no tienen obligación de tener alarma. Entonces, no sé si se puede la ponderación o no. Bueno, no sé si en otros sitios la tienen o no, pero creo recordar, Fabiola, si meto la pata que la meteré, pero creo recordar que nosotros en farmacias, ¿es por límite de capital o siempre lo pedimos alarma? Yo creo que siempre salta, ¿no?, en la alarma. No sé si en algún caso, en alguna población pequeña, que ya ni siquiera las hay a farmacias, pero creo que salta en todos. Es decir, en nuestro caso, los límites, los requerimientos de protección pues van por actividad, por suma asegurada y también por ubicación del riesgo. Son los tres factores que nos marcan las medidas de seguridad. No entramos, pues, seguro que hay sitios donde no es obligatorio tener farmacia, pero lo es para nosotros para dar la cobertura de robo. Quiero decir que en esto no lo sé. Creo recordar que en farmacia, salvo en poblaciones muy pequeñas, o si son capitales muy pequeños, exigimos siempre alarma, pero os lo tendría que de todas maneras, la farmacia normalmente, por lo que nosotros vemos en poblaciones ya, pues capitales de provincia, poblaciones ya un poco más, los capitales suelen ser elevados, porque lógicamente incluso en muchas farmacias venden material de ortopedia y este tipo de materiales que incrementan bastante los capitales asegurados, con lo cual generalmente salta la medida de protección requerida como alarma. Pero bueno, que todo es valorable, es decir, si metes una farmacia en un pueblo que está... Son pocas las que te encuentras sin alarma, pero son aquellas farmacias que, por ejemplo, están en una calle que tiene mucho tránsito y que, en cierto modo, incluso abre 24 horas, por lo tanto, el tema de alarma... Claro, las que abren 24 horas, evidentemente, pues es asimilable a vigilancia permanente, con lo cual, si no la tiene y abre 24 horas... evidentemente, pues no sería necesaria. Claro, podríamos... Allí, digamos que si es una medida, es un control estándar, pero no insalvable. Si no es, quiero decir, claro, que el 80% será seguramente... Vale. Hombre, tenemos una farmacia que, aunque tenga capitales altos, está en una calle peatonal en el medio de una ciudad, o sea, aquí en Valladolid, en la calle Santiago, que es una zona transitada y buena alimentación y no tiene alarma.
y tal, pues se puede trasladar la información. Oye, zona muy céntrica, está la comisaría de policía a 10 metros, no sé, estoy diciendo cosas por decir. Eso es valorable y se puede autorizar. Sí, es un control interno nuestro, no es de producto genérico, entonces lo podríamos autorizar. Al final, todos los controles técnicos que el sistema os genera, en muchos casos son valorables, quiere decir, no son insalvables, por supuesto, que todo es valorable porque a cada control técnico va acompañado de las características del riesgo, entonces, bueno, todo es valorable, lógicamente. Una cosa que voy a pasar muy por encima, porque me quedo con lo que me ha dicho Juan Carlos, de que podemos analizar más en profundidad algunas coberturas y ver si podemos adaptar y demás. En la parte de robo de dinero en caja fuerte, fuera de caja fuerte, transporte de fondos y demás, bueno, veo que la cobertura que tenéis, en este caso, es bastante bajita y sí os propondríamos el ver si esos capitales se pueden incrementar a lo que, en cierto modo, prácticamente tienen todas las compañías que nosotros ofrecemos el producto de farmacia. Porque no sé exactamente lo que se ve en la presentación, me disculpáis porque me he ausentado un rato, pero... Vale, pero son, o sea, lo que el sistema... De unas condiciones particulares vuestras de una póliza. O sea, sí, creo que va... Tenemos unos márgenes, ¿no? Incluso dentro de... No sé si hemos dicho los máximos o los estándar, no lo sé. No sé si me explico. Quiero decir que por defecto se marcan unas sumas aseguradas, pero se permite... Son ampliables. En función de hasta dónde se quiera ampliar, pues aparte de influir en la prima, pues puede tener algún control o lo que sea. Entonces, yo digo que no sé si hemos visto lo que sale por defecto, por así decirlo, cuando me quedas un producto, o os hemos dicho lo que se puede llegar a pedir dentro del producto. Yo me he basado un poco en una póliza, pero vamos, que si me dice que son modificables y demás, pues vemos hasta dónde podemos llegar y si vemos que con eso pues no llegamos, veremos si podemos subir un poco. Así ya está, ¿vale? O sea, vale. Perfecto. Y creo que, bueno, una cosa que también nos preocupa bastante es el tema de las cruces. Porque al final las compañías siempre engloban un poco toda la parte de rótulos luminosos como aquello que va pegado a la fachada, ¿de acuerdo? Y las farmacias, bueno, pues por el identificativo obligatorio que tienen que tener, pues ahí que tienen la típica banderola, que es una cruz, ¿de acuerdo? Que en muchos casos está bastante expuesta por giro de calle, porque pasa un camión, y sufren daños, ¿de acuerdo? Es más, en algunos casos hay farmacias que pueden llegar a tener, pues, no sé, 3, 4 cruces, porque tiene la fachada una manzana entera, porque tiene alguna desplazada y demás. Aquí sí queríamos también un poco que nos dijese si el tema del número de cruces está limitado a una, si es un tema abierto y también desplazadas, si lo tenéis como una cobertura específica o otra. Lo que estoy aprendiendo hoy de las farmacias, la verdad, ya te lo agradezco, porque esto es como extensivo, pero nuestro condicionado, corrígeme Fabiola también, porque yo paso de unos condiciones a otros y muchas veces me despisto, no tenemos ni límite por número de rótulos ni nada. El concepto de rótulos que trasladas y está adherido a la fachada, es decir, aunque salga, no tiene límite ni nada. Y las roturas... Pero adherido el rótulo, tipo banderola... Sí, no. Y tipo anclado algunos están anclados con anclajes, pero no adheridos. Esos no, o sea, no especificamos que esté pegado a la fachada o que esté anclado mediante otro tipo de... Quiero decir que el típico de banderola también se considera un rótulo, pues está anclado a la fachada de rótulo, no lo distinguimos. Quiero recordar que el condicionado es muy genérico, habla de rótulos luminosos y no hay exclusión expresa de que si está no adherido, pero si sobresale o no sé qué, no hay ninguna exclusión. De hecho, el siniestro más habitual es el impacto de camiones contra los rótulos de farmacia, por ejemplo. Vale, pues por mi lado yo creo que tengo... Porcentaje. A ver, hola, buenos días. Yo sí quería haceros una pregunta. Por un proyecto que hemos sacado, veo que lo que has dicho del tema del porcentaje a contratar de recetas es el 40% de lo que es la existencia. ¿Qué nos ha pasado alguna vez? Que tienen poco existencia, pero mucha más facturación y ese 40% no nos da como para contratar lo que ellos tienen de facturación en receta. ¿Por qué te digo esto? Porque habrá gente que tenga mucho stock y habrá gente que prefiera tener poco stock porque vaya haciendo pedido de forma más habitual. ¿No existe la posibilidad de mejorar ese porcentaje? Porque si no, habrá algunas farmacias que no podrán contratar el volumen de facturación que tienen. Formatizar un poco lo que dice Yolanda. Daros cuenta de una cosa. Las farmacias, vuelvo a incidir en Madrid, ¿de acuerdo? Las farmacias en Madrid puede ser que una farmacia facture mucho
en receta, porque normalmente está en una zona de la población donde hay gente mayor, ¿vale? La población que hay en esa zona es gente mayor y es muy usuario de receta, y farmacias que facturen menos porque están en zonas nuevas donde hay gente más joven, donde, bueno, se vende, digamos, o se comercializa mucho más lo que es el punto de parafarmacia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa facturación que tiene esa farmacia en recetas, pues puede haber unas diferencias abismales. Puede ser que una farmacia te encuentre que factura 100.000 euros al mes en receta y una farmacia que facture 15.000. Nosotros tenemos que tener una garantía que cubra realmente cada uno de los casos. El que factura 100.000, pero más que nada también por una sencilla razón, porque la receta te la pueden robar. Y si te roban el día 30, que es cuando estás haciendo toda la receta, la facturación de un mes, si me lo limitas a un porcentaje de la facturación, de la asistencia, podemos tener un problema. Pero vamos a ver, nosotros estamos hablando de que estamos cubriendo hasta el 40% del capital máximo que se ponga en existencias, en recetas, ¿no? Sí. Esto es lo que estamos diciendo. Y lo que me estáis diciendo que es que en recetas pueden tener más del 40% de lo que tienen en existencias. Muchísimas veces. Claro, pero vosotros, yo creo, si no he entendido mal, creo que habláis de volumen de facturación. No, pero aquí el volumen de facturación no tiene... No hablamos de volumen de facturación, hablamos de valor de existencia respecto al resto de existencias. A ver, yo te pongo el ejemplo. Farmacia que tiene una suma de existencia, como tú sumas la receta con la existencia, 65.000 euros, tiene una facturación de receta de 30.000 y le puedo, este es porcentaje pequeño, le puedo garantizar 26, cuando tiene una facturación de receta de 30. Pero los daños materiales, es decir, cuando tienes las recetas en la farmacia, tú tienes 100.000 euros no estoy diciendo cantidades al tontón, tienes 100.000 euros de existencias y en recetas, en daños materiales que puedan sufrir las recetas, voy a hacer la facturación, tienes más del 40% de esos 100.000. ¿Puede ser? ¿Puedo tener 100.000 de existencias y una facturación de 80.000? Y 80.000 euros en boletos de estos azules o de lo que sea. En receta. Hay farmacias que acumulan existencias. Si es frecuente, quiero decir que si es frecuente, lo que tenemos mal es nosotros nuestra estimación. Quiero decir, nosotros aquí, digamos aquí el sentido del límite es, oye, ¿cómo valoramos para un farmacéutico el valor material de esas recetas, antes cuando eran papeles, cupones, lo que sea? Eso es dinero, es como la mercancía. ¿Cómo lo valoramos? Lo cobramos a la tasa de contenido dentro de existencias. Pusimos un 40%, pero vamos, que insisto, y en esto intento ser lo más transparente posible. No hay como hablar con gente que trabaja algo de forma especializada. Si me decís que es muy habitual que pueda ser esto, pues evidentemente es un límite que está desfasado. Quiero decir, habrá que replantearle y ese sí que sería un tema genérico. Es decir, oye, hay que abrirlo más. Si es tan frecuente, pues evidente. Quiero decir que esto creo que lo tenemos hace el producto de... Pues oye, el último restyling, como dicen ahora, de producto de comercio se hizo hace 3 años. Quiero decir que posiblemente esto, pues este límite, por lo que me decís, ya no tenga mucho sentido. A lo mejor voy más. Y estoy pensando ya en cosas que estoy anotando sobre el tema de farmacias. A lo mejor es que no tiene sentido que haya un límite. Eso es. Es que no tiene que haber límite. Además, mira, vas a entender perfectamente, Juan Carlos. Mira, normalmente estamos acostumbrados a ver farmacias actualmente que nos venden prácticamente de todo. Es decir, tú vas a la farmacia a por el medicamento que te ha mandado tu médico y te encuentras pasta de dientes, lo que contabas de Fabilar, ortopedia, algo de óptica, o sea, cremas, depende un poco de todo, ¿no? Es un poco lo que cada vez vemos más en las farmacias. Pero sigue habiendo farmacias que son farmacias, quiere decir que solamente tienen el medicamento y tienen 2 tubos de pasta de dientes y vamos, no tienen nada más. Entonces, esas farmacias realmente en cuanto a asistencias tienen lo que es el producto farmacéutico en sí, pero la facturación que pueden en recetas, porque es una farmacia que está ubicada en una zona donde la población es gente mayor, es descomunal. Y te sorprende, porque dices, oye, es que es una farmacia tan pequeña, sí, pero factura muchísimo. Y las farmacias, al contrario, que vemos habitualmente con todo ese tipo de artículos para farmacia, que normalmente esas farmacias son las que facturan muy poco en receta electrónica, porque su venta está mucho más vinculada al producto de parafarmacia. ¿De acuerdo? Entonces, como bien dice Juan Carlos, a lo mejor el problema es que, o la solución, mejor dicho, es que esa cobertura fuese un poco abierta sin límite. Porque tú fíjate que dentro de la generalidad de todas las farmacias que al final hacen lo mismo, cada una luego es muy particular. O sea, cada una tiene su propio negocio montado en base, oye, yo quiero fomentar mucho más el tema
no sé, del cosmético, de la farmacia. Y bueno, el tema de receta lo tengo porque tengo que tenerlo, porque para eso es una farmacia. Y ahora, imaginaos, a lo mejor una cosa, una novedad, se incluye desde el día 1 de enero con la ley de ordenación farmacéutica, en las farmacias se va a empezar a tener una figura que es el nutricionista. Y vosotros seguramente en algunas farmacias visito donde tienen a alguien subcontratado que hace esos tipos de asesoramientos en dietas, pero es alguien externo a la farmacia. Ahora la farmacia en Madrid va a tener esa figura. Por lo tanto, habrá muchas farmacias que, bueno, prefieran potenciar ese tipo de actividad nueva a lo que es el crecimiento en receta. ¿De acuerdo? Por eso os digo que la facturación de recetas en farmacias es, vamos, como la noche y el día. Y te hablo de farmacias que prácticamente pueden estar juntas. ¿De acuerdo? Bueno, yo así, en principio no es que me parezca... Pues claro, yo pensaba todo lo contrario. Pensaba que ahora mismo en tema de recetas en contra de materiales que no se mantenían en la farmacia pues prácticamente nada. Digo yo, estos los que sean los cupones, otras historias, o lo que sean las rentas antiguas, lo que sea por transacción electrónica, irá por transacción electrónica. Y el resto, pues yo imaginaba que no se permanecería mucho tiempo. Pero bueno, no es una cosa que me... Así, en principio, pues hombre, pues sí, es un bien diferente. Pero bueno, tampoco en ese tipo de sumas aseguradas podría quitarse incluso el límite. Tampoco lo veo. Te voy a decir otro matiz más. No, todo lo contrario, ¿eh? Pensaba que en daños materiales de recetas no habría ni mucho menos el 40% de existencia. De verdad, ¿eh? No, te voy a decir otra cosa más para que también conozcas. Fíjate, en algunas farmacias, no en todas, pero hay muchas de ellas donde tienen una doble contabilidad. Quiere decir, tú entras a la farmacia y ves una farmacia con todos los artículos, pero depende de lo que compres, hay una cosa que se factura a través de la farmacia, porque la farmacia puede estar regentada por un farmacéutico autónomo, ¿de acuerdo? Pero todo lo que es la facturación para farmacia lo puede estar canalizando a través de la contabilidad de una sociedad limitada. Y tú entras en una farmacia, tú lo que entras allí y compras un medicamento, pero a la hora de la contabilidad se separa una cosa de la otra. Yo cuando estoy haciendo el seguro de las asistencias totales que hay en ese establecimiento. Y una pregunta, y vuestra experiencia cuando el farmacéutico, cuando contrata el seguro de farmacia, ¿esto lo traslada así? Es decir, cuando os dice, yo tengo aquí en medicamentos, en jabones o para farmacia 100.000, pero en recetas tengo 200.000. ¿Esto son conscientes o no? Es que es una pregunta obligada a la hora de hacer el seguro. Me tienes que dar el dato exacto de lo que facturas en recetas. O sea, me lo tienes que dar. Y me tienes que decir 40.000, 50.000, porque hay una cobertura, decía, en las puertas que tenemos de otras compañías, se recoge como una cobertura. Oye, facturación en receta de farmacia. Pues lo que dice Yolanda, 100.000. Existencias. Pues ahí lo que ves, tengo los medicamentos, el Voltaren, el otro, pues 45.000. ¿Por qué? Porque cada farmacia, como todos sabéis, al final, un medicamento que no tenga, te lo puedo pedir y esta tarde lo tengo. ¿De acuerdo? Pero no me vincula a mí a tenerlo en stock, aquí guardado, por espacio, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, esos datos, claro que nos los dan. Nos dan el dato de existencia, nos dan el dato de facturación de receta electrónica, pero insisto, porque es importante que cubrirles una circunstancia como un robo, unos daños por agua o un incendio, pues hay que cubrirles la facturación, que además normalmente es lo principal para ellos. O sea, que eso no tiene ningún problema en darlo. Que yo pensaba que no se mantenían en la farmacia. Quiero decir, evidentemente la facturación, quiero decir, pero que los daños materiales que podrían sufrir, pues a lo mejor digo mucho tendrán allí 2 días de algo o lo que sea, pero no pensaba que tuvieran. No, la verdad es que desde la ignorancia, quiero decir que no sé, pero pensaba que no se mantenían en la farmacia, bueno, los cupones, ni las recetas, ni nada de esto. Pero... Por no hacer un monólogo aquí, no sé, y también un poco... que los demás... No, al revés. Yo lo único que nos hemos ido ya de tiempo y yo no... Por mí no hay problema, quiero decir que ya al revés. Os lo agradezco porque, bueno, son cosas específicas de una modalidad del comercio que, bueno, yo ya os digo que lo desconozco, pero vamos, por mí no hay problema, lo digo por vosotros porque son... Yo, Juan Carlos, un poco también, no sé por si el resto de asistentes quieren participar y demás, pero sí, nosotros vamos a empezar a tomar la opción que nos habéis presentado como una opción más para llevar en nuestro portfolio, ¿de acuerdo? Pero sí nos gustaría que en otra reunión donde, bueno, pues se pueda participar todo el que quiera, o si queréis una reunión un poco más específica con nosotros, podamos entrar en detalles
Sí, yo aquí lo que os diría directamente es si, bueno, pues bueno, primero agradeceros que consideréis el producto y que evidentemente por lo que nos decís necesita que cuestiones muy específicas pues se adecúen a la realidad de las cosas, que esto pasa como con todo. Cuando no trabajas un producto de una forma muy especial, pues la realidad te supera. Te diría que en este sentido, si tenéis cuestiones tan concretas, yo lo que os agradecería es que fueran cosas muy concretas, es decir, oye, pues mira, en la cobertura de recetas sería interesante valorar que no solo fuera por el tema de falta de suministro eléctrico, sino que por caída de servidores del organismo que dan soporte, etcétera. El límite de las recetas, pues hay un genérico del 40 que ya no tiene mucho sentido porque ese tipo de cosas, cualquier cosa que nos digáis en este sentido, podéis sintetizar de la forma más concreta posible. Repito mucho la palabra porque si no, al final, normalmente lo que pasa con estas cosas es que no llegamos a ningún sitio. Y yo no descarto, si oye, esto ya son temas comerciales que a través de Antonio pues ya nos trasladará o lo que sea, que podamos hacer algo especial. Quiero decir, no digo que cambiemos el producto directamente, que a lo mejor también hay que hacerlo, pero porque estas cosas, pues ya sabes cómo son las compañías. Primero probamos una cosa cuando no la sabemos y luego, ¿verdad? Pero no me parecería mala idea. Vosotros que tenéis, pues hay un conocimiento claro sobre este tipo de cosas, valorar así de cosas y a lo mejor podemos plantear una campaña específica solo con vuestra clave, con una ampliación de una serie de cuestiones y ver cómo os va. Yo lo dejo abierto porque bueno, yo lo puedo proponer, pero no lo puedo poner directamente, lo tengo que hablar con mi director. También en cuenta que cuando nosotros hemos sacado el producto específico para farmacias, corrígeme Juan Carlos, el tema de farmacias era todo receta prácticamente física. Las recetas electrónicas se han puesto a raíz de la pandemia, a raíz nacional y directamente nosotros tampoco teníamos muy testado lo que era la receta electrónica, como lo tenemos ya ahora, que después pues, en Castilla y León, por ejemplo, todo el mundo ya tiene receta electrónica y ya las recetas físicas en papel. Entonces, nuestro producto era más encaminado a eso porque en ese momento era lo que prevalecía. Sí, con lo cual, todos estos matices no... De hecho, en nuestro caso, luego ya es una garantía de producto estándar en el mercado, pero en nuestro caso concreto, nosotros sacamos la garantía esta de pérdida por de beneficios en la receta electrónica, la sacamos antes, fuimos muy rápidos, pues la sacamos en una campaña a raíz de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Salamanca. Que cuando esto empezó, hace ya muchos años o tal, nos dijeron, ya, y es que no tenéis los productos, no sé si Ama lo tenía o alguna más. Claro, y hace años lo creamos 20 campañas, claro, lo que pues esto ya lo necesita todo el mundo, y luego lo pasamos, como todas, al producto de la vez, pero se inició en una campaña específica hace un montón de años. Lo sé porque, bueno, era de nuestra territorial y se inició aquí, pero es verdad que estos productos se crean unas condiciones especiales, pero hay que estar muy encima porque la realidad va cambiando y realmente... Ese día fue innovador y ahora pues han cambiado. No te enteras de las necesidades que tiene la gente para asegurar, con lo cual te crees que tienes un producto estupendo y a lo mejor no está estupendo. Pues ya os digo que por no extendernos más y por darle un poco paso también al resto de asistentes, lo coordinamos con Pilar, sí. O vemos cómo lo hacemos y, oye, pues todo lo que podamos aportar desde aquí para que al final podamos tener algo que sea interesante y poder llevarlo, pues encantados por nuestra parte, vamos, estamos como locos de buscar algo que nos haga un poco diferenciadores desde el Colegio Farmacéutico frente al resto de compañías, incluyéndose a vosotros, ¿no? Quiere decir, al final cuando hablas con una compañía lo que intentas es hacer algún producto ad hoc para que, en cierto modo, ese colectivo al que te diriges entienda que hay una diferencia de hacerlo. Sí, claro. Entonces, si es con vosotros, oye, estamos encantados porque además veo que el producto que tenéis no es un producto que se diferencie mucho de lo que nosotros tenemos actualmente. Simplemente, oye, unos matices que creo que seguramente vamos a poder llevar a cabo y que, insisto, que creo que podemos empezar a ponerlo en marcha, ¿vale? Entonces, oye, yo os agradezco porque yo sí me tengo que ir. Os agradezco el tiempo, os agradezco la presentación. Y lo dicho, que Antonio, no sé qué vale contigo por teléfono. Sí, bueno, ya coordinamos juntos y si os parece, pues concertamos otra reunión en la que ahondamos un poco en lo que queremos hacer, ¿vale?